En una sesión de coaching, una de mis mentoras me reveló una información que venía reprimiendo durante muchísimo tiempo y hoy te voy a contar aquí. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast en mi canal de YouTube. Soy Erika Tamariz. Realmente vengo a compartirte este episodio con muchísimo amor, pero sobre todo con esa valentía, porque en estos días me venía como que viniendo esa idea en la mente de decir, habla de esto porque estoy segura que hay muchas personas que también les ha pasado o están pasando o también en algún momento lo vayan a vivir y realmente sea como que esta información compartirla, yo sé que les puede ayudar a sostenerse y también a expandirse en este proceso. Así que por eso hoy les traigo este tema de cómo es tan importante poder identificar muchas veces por qué reprimimos nuestras emociones. Y en una sesión de coaching, una de mis mentoras me dijo, tu sensibilidad es tu superpoder. Realmente yo no había entendido por qué ella me decía eso en ese momento, pero en estos últimos días me ha estado como que llegando información que siento que Dios me ha estado revelando y por eso es que hoy decido poder grabar este video para compartirles, porque recordé parte de mi historia, de mi vivencia, y realmente muchas veces reprimimos nuestras emociones y siento que es mi superpoder porque lo que un día me dolió, lo que un día me tocó reprimir, sea por las circunstancias o por los acontecimientos de mi vida o de mi infancia, hoy decido verlos desde otra mirada, desde otra perspectiva, porque entendí que mi pasado no define mi futuro y asimismo mi situación actual tampoco significa que me voy a quedar toda la vida en el mismo lugar. Si yo decido hacer cosas diferentes, si yo decido realmente confiar en mí, sembrar semillas saludables, sé que el día de mañana o en el futuro voy a cosechar frutos del bien, frutos de la abundancia, y es por eso que hoy decido inclusive exponer esta parte de mi historia. ¿Y a qué voy con ello? Les voy a dar un poco más de contexto. Cuando yo era pequeña, no vivía con mi padre. Los últimos años del colegio prácticamente nos quedamos mi hermana, mi madre y yo. Entonces muchas veces surgían retos y dificultades, sean económicas, en diferentes áreas en realidad de la vida. Y muchas veces vi a mi madre llorar, derrumbarse, y mi hermana también era súper sensible. Y ante cualquier situación ellas pues no era, dejaban fluir su vulnerabilidad. Y en ese entonces pues éramos tres mujeres y era necesario que en ese hogar hubiera alguien con la energía masculina que pues sea ese sostén, sea esa guía, sea esa fuerza, esa persona que lidere realmente ese hogar. Y en ese momento yo no lo sabía, inconscientemente lo estaba aplicando, pero hoy desde esta conciencia identifico que yo era la que asumió ese papel de responsable, de poner firmeza, de poner carácter, de tomar decisiones, de poder poner también la calma, la tranquilidad, y realmente inconscientemente yo también quería aflorar esa sensibilidad, pero al ver que mi entorno, que eran las más próximas a mí, mi hermana y mi madre, se ponían sensibles, yo sentía como que esa necesidad de no puedo realmente yo estar en esa misma situación. Alguien de la familia tiene que realmente demostrar el carácter o levantar a la familia, levantar al hogar. Y eso era lo que empezaba a hacer. Y quiero contar como que pequeños episodios de cómo hoy por hoy pude identificar que realmente asumí ese rol, porque recuerdo cuando estábamos terminando de construir la casa, mis hermanos como que ya no estaban con nosotros, pero queríamos como que terminar una parte de, nosotros teníamos animales y queríamos como que cerrar o cercar la parte donde teníamos un corral, lo llamábamos así. Entonces yo me acuerdo que teníamos que jalar unos bloques de tierra, como nosotros lo decimos adobe, pero son como ladrillos pero un poco más grandes, que con esos bloques se construían las casas a base de barro o de algunas piedras también. Entonces como que formabas ese bloque, era un bloque súper grande que mayormente lo hacían hombres,
pero yo tomé la decisión de poder hacerlo yo porque yo miraba cuando las personas trabajaban o yo miraba cuando en algún momento vi a mis hermanos o también en alguna etapa de mi vida a mi padre poder hacer esos trabajos y yo sentía de que no era difícil. Yo hasta ahora sigo considerando que soy una persona que aprende bastante rápido y entonces cada cosa que yo veo que una persona lo hace, yo como que aprendo muy rápido y lo replico con esa facilidad. Y entonces en ese momento hice eso, que yo le dije a mi mamá, yo lo voy a hacer. Y empecé a jalar esos bloques de tierra, de barro, en realidad conformados como un adobe, nosotros lo decíamos, y empecé a hacerlos varios. Y con esos empezamos como que a terminar la construcción de esa parte del corral de nuestros animales. Y todo ese trabajo de hombre que en ese momento no había nadie que lo haga, yo los asumía, porque decía, no es difícil hacerlo, yo puedo hacerlo. Sacaba como que ese carácter, esa coraza, esa responsabilidad de asumir, porque decía, si mi mamá no lo puede hacer, mi hermana no lo puede hacer, o nadie de mi familia lo puede hacer, pues yo lo voy a hacer, porque yo ya aprendí, yo ya vi cómo se hace. Y otro de los recuerdos que me vino en estos días fue el que nosotras teníamos chacra donde sembrábamos algunas plantas, hortalizas, y me acuerdo cuando mi mamá buscaba personas, hombres, ¿no? Para que nos puedan ayudar. Muchos nos decían que no. Yo no sé aún la razón por qué nos negaban. Si era porque el terreno era como que pequeño y era como que la jornada, media jornada, o era el trabajo pesado. La verdad no entiendo aún por qué había personas que cuando mi mamá pedía que le trabajen, porque no era de gratis, sino que le trabajen, decían que no o que no tenían tiempo y en realidad o también quizás era porque nosotros no teníamos mucho dinero y pagábamos poco, la verdad no lo sé, pero me acuerdo que en ese momento que estaba ya en las chacras el maíz para poder aporcar, le decimos, es como que echarle el abono a al maíz. Y en ese momento mi mamá decía, ya el maíz se está pasando, tenemos que echarle el abono. Y en ese momento yo le dije, mamá, yo sé cómo hacerlo y yo lo voy a hacer. No, guárdate como que ese dinero que íbamos a pagar a esta persona para que no venga a hacer ese trabajo, guárdalo que sea para nuestra comida de la semana, porque muchas veces ese dinero nos podría servir para el alimento de la semana. Entonces le dije así y me puse yo a poner a abonar esos maíces y en realidad no era una parcela pequeña, sino era una más o menos, ¿no? Intermedio de una gran cantidad de terreno. Y me puse a hacerlo y detrás mi hermana al verme que yo lo hacía, a pesar de que mi hermana era mayor, también me siguió y juntas terminamos como que, nosotros le decimos aporcar, pero es como que echarle abono al maíz. Hablando, ¿no? En términos como que normales o coloquiales. Y nosotros le decíamos aporcar. Terminamos de hacer esa aporcar el maíz. Y me acuerdo que yo, como que en estos días, ¿no? Me vino esos pensamientos y digo, claro, es que como no había nadie, hombre, que pudiera hacer como que esas tareas, pues yo asumí esos roles. Y en muchas etapas como que me vinieron como que flashes de imágenes y recuerdos y yo digo, es que alguien tenía que sostener. Y yo en ese momento, al ver a mi mamá cuando afrontábamos alguna situación difícil, mi mamá lloraba y yo la veía y yo decía, es que yo no puedo ser vulnerable en este momento. Si realmente sienten que se me entrecorta inclusive la voz porque recuerdo esos momentos como reales y es como que Dios me decía, comparte esta parte de ti, de tu vulnerabilidad, porque te tocó durante mucho tiempo, sobre todo en mi infancia, ¿no? Reprimir porque no podía llorar, porque ya veía a mi madre llorar, a mi hermana llorar. Entonces yo decía, pues hay alguien que tiene que levantar la casa, hay alguien que tiene que levantar ese hogar. Y hoy me lo permito llorar y sentirme vulnerable porque hoy siento que es mi superpoder, es mi forma de poder sanar, es mi forma de poder liberar todo lo que viví, todo lo que en ese momento afronté o cargué. Y hoy elijo desde esta conciencia poder liberarlo porque
la personalidad que era yo en ese momento es la que me ha traído inclusive hasta hoy, hasta ahora. En ese momento me permitió, ¿no?, sobresacar a mi familia, a mi hogar. Con mi madre éramos un hogar de 3 y nos permitía salir y tomar decisiones. Y aún ya siendo más adulta, mi mamá siempre me vio, y yo siento que hasta ahora me ve con ese respeto, porque me decían en un tiempo como que yo era la jefa, la que tomaba las decisiones en casa. Se me respetaba mucho mi opinión y como que yo era la última palabra que tomaba. Y sé que esa personalidad mía me permitió hacerlo de esa manera en ese momento, porque fue la única forma como supe en ese momento afrontar. Y cuando ella me dijo que tu sensibilidad es tu superpoder, yo no lo entendía todavía en ese momento. Y gracias a Dios que Él te pone la información en el momento correcto. Y hace unos días venía escuchando podcast y realmente me volvían a tocar como que esas etapas. Y me decían una y otra vez que mi sensibilidad era mi superpoder. Y realmente siento que sí. Porque todo lo que reprimí, hoy lo puedo enseñar y lo puedo compartir y decirles de que a veces toca, ¿no?, vivir este tipo de experiencias, pero después nos atrevemos también a identificarlos, por qué lo hicimos, por qué en ese momento actuamos como actuamos, porque era necesario hacerlo para poder sostener como que esa etapa, esa situación. Yo le agradezco a esa Erika que tuvo esa valentía de poder hacerlo, porque si no se hubieran puesto como que a llorar las 3, se hubieran deprimido y quizás otra hubiera sido como que esa historia. Pero Dios puso como que esa fuerza, esa fortaleza en mí y me tomó como que esa batuta a mí de decirme, tú puedes hacerlo. Desde ese momento yo ya empezaba a ver como que esa lideresa existía dentro de mí, que después de más de adulta en estos últimos años lo he empezado a compartir, a aplicar y también a expandir esa lideresa que Dios ha puesto desde pequeña en mi vida. Y realmente siento de que muchas veces reprimimos, pero hay un detrás muy bonito, muy maravilloso. Y hoy lo comparto porque quizás esta etapa tú también la estés viviendo, como que seas la columna vertebral de tu familia, de tu hogar, por circunstancias o simplemente por elección. Porque yo digo, valga la redundancia, fue mi decisión realmente yo decidir reprimir mis emociones, porque yo tranquilamente me hubiera dejado quizás influenciar por amistades o por el entorno, compañeros del colegio y etcétera, que me hubiera quizás enfocado más en ser como esa niña como que sociable y todo ello, y realmente otra sería mi historia. Pero realmente agradezco a que haya sido como haya sido, porque es lo que me ha traído al hoy y a la hora, a la persona que hoy me he convertido, a esta fuerza, a esta fortaleza que hoy por hoy tengo. Y digo que realmente Dios me ha hecho súper fuerte y Él me acompaña en cada etapa de mi vida, hoy por hoy ya viviendo independientemente. Y para esto te comparto de que también ya subimos el video donde te cuento que cumplimos, como que memoramos ese primer mes de independencia. También puedes ir a ver ese video, que realmente te comparto como que varias experiencias de mi vida que realmente han sido muy importantes para mí. Y yo hoy quise tocar este